Ya, a ver, confírmame por favor, ¿se ve la PPT? ¿Sí? ¿Se ve la PPT? Buenas tardes, Sí, Emily. Miss, sí se lleva. Ya está, muy No se bien, ve, Miss. gracias. Gracias, chicos. A ver, buenas tardes. Buen lunes, buen inicio de semana. Ya se acaba este año del bicentenario. Estamos en plena primavera, a un mes aproximadamente, mes y medio aproximadamente de iniciar una nueva estación verano. Sí, y por aquí, este mensajito que suelo ponerlo siempre, la vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú. Y antes de comenzar este pequeño corto animado, bueno, a la redundancia, este cortometraje o corto animado que está interesante y está muy bonito. Lo voy a compartir, es breve el video, ¿no? Pues es cortometraje. A ver, aquí está el video. Y como te decía, hoy vamos a trabajar las palabras invariables, adverbios, conjunciones, preposiciones y la conjunción, si el tiempo lo permite, si no lo trabajamos la próxima semana con sintaxis, oraciones unimembres. Igual vamos a trabajar interjecciones. Hold my breath, hush my head, count my steps. I need this more than ever. Might feel strange, but I'm not afraid. Every day I try but can't forget it. Hey, I need a new way. That's just a give and take. Make mistakes, keep on hoping, hoping for the day I'll fly high. As long as my heart is open, I know I can keep on going, keep on going, keep on going, keep on going. My heart is open, I know I can keep on going, keep on keep on going. My heart is open, I know I can keep on going, keep on going. Ya está, chicos. El video está muy bonito, es un video animado, pero tiene mucho mensaje. Sí, creo que casi apelo con este pensamiento, ¿no? Obstáculos hay muchos, pero ya depende cada uno cómo sale airoso, ¿no? De distintos obstáculos o quizá pues en este caso problemas también, ¿no? O dificultades. Rápidamente así corremos porque tenemos que trabajar tres palabras o tres categorías. Las palabras invariables, mira.
Recordemos que esta clasificación es según la definición morfológica, por la morfología. Según la morfología, analizando el formato de la palabra, la estructura, tenemos raíces o lexemas, que es el elemento principal, y tenemos otros morfemas, que serían los morfemas gramaticales, entre ellos los derivativos y los flexivos. Los flexivos, sí, me interesan los flexivos hoy. Los flexivos, aquellos que van a indicar accidentes gramaticales o flexiones variantes gramaticales. Por ejemplo, género, número, tiempo, modo, etc. Si la palabra tiene en su formato morfemas flexivos, variable. Y si no lo tiene, invariable. Así de simple. Por ejemplo, los sustantivos tienen género y tienen número, o uno de ellos. Casas, alumnos, alumnas, variable. Los adjetivos también. Estudiosos, estudiosas, generosos, generosas. Incluso los, bueno, valga la redundancia, ¿no? Los adjetivos a los que todavía algunos llaman calificativos. Tienen grado. Positivo, comparativo, superlativo. El adjetivo en sí es calificativo, ¿no? Ya nombrar adjetivo calificativo, no, sino adjetivo simplemente, porque el adjetivo su función es calificar, calificar al sustantivo. Y cuando califica presenta grados, positivo, comparativo, superlativo, el grado, ¿no? Los pronombres, palabras que reemplazan al sustantivo, y si reemplaza al sustantivo, tiene género, tiene número, de hecho. Hay un grupo especial, los personales, aquellos que indican primera, segunda, tercera persona. Por eso persona, ¿no? Los determinantes, palabras que modifican directamente al sustantivo, no califican, ojo, no son calificadores como los adjetivos, pero sí son MD, actúan como modificadores directos. También, ya que al modificar al sustantivo, deben concordar. Concuerdan en género y número. Las casas, unas casas, tus casas, estas casas. Va a concordar en género y número, por lo tanto variable, ¿no? Y hay un grupo de palabras que no tienen en su formato morfemas flexivos. Es decir, no voy a observar esos cambios de género masculino a femenino o la pluralización. No se observa porque no tienen flexivos. Una categoría de las 4 puede presentar sufijo derivativo, pero no quiere decir que varíe o se flexione en género y número, no. Por eso es invariable. Puede admitir incluso, según algunos regionalismos, sufijos, ¿no? Pero no quiere decir que esté variando o cambiando. Son invariables. Los adverbios, los conectores, conjunciones y preposiciones y la interjección. Son 4 categorías invariables. Se denominan invariables según lo morfológico, mira. Son palabras que en su estructura no presentan morfemas flexivos. Generalmente son raíces o lexemas, nada más. Ahora, el adverbio es quien puede presentar un sufijo derivativo. Entonces, observaré en su formato lexema raíz y sufijo derivativo. Pero flexivo, no tiene flexivo. Por eso es invariable. Conjunciones como la I, mira, la I, la O, pero, solo son raíces, lexemas. Se pueden pluralizar is, ies, indicar género, ya, yo, no. En el caso de pero, peros, no. Por lo tanto, son invariables, solamente raíces. En su formato no tienen morfemas flexivos. Similar pasa con las preposiciones de, con, hasta, sin, etc. Solamente son raíces o lexemas. Pueden pluralizarse des o indicar género de o dea, masculino o femenino, no. Cones, plural, por ejemplo, no. O quizás sines,
tampoco. No presentan morfemas flexivos, solamente raíces invariables. Similar los adverbios, ¿no? Hoy, en plural, ois, oyes. O quizá género masculino, oyo. O femenino, olla, no. También solamente raíces. Hoy, aquí, ayer, nunca, etcétera. Solamente son raíces o lexemas. Sí aceptan, repito, los adverbios sufijos derivativos, pero no quiere decir que sean variables, ¿no? Su formato siempre va a ser invariable. Y las interjecciones, ¿no? Como les comentaba, la interjección se muestra más o se estudia más en sintaxis, en oraciones unimembres. Aquellas oraciones que expresan estado de ánimo, alegría, tristeza, satisfacción, desagrado, etcétera. Antes se hablaba de estas palabras, pero como oraciones nada más. Después se pasó a analizar si es una oración, está bien, es unimembre, no tiene división en sujeto y predicado, por eso es unimembre. Comunica, correcto, es un sintagma, pero si analizo como palabra, ¿qué palabra es, no? Es invariable, desde el enfoque morfológico, ya que no se puede pluralizar. Ais, ayes, no puede ser. Por eso aquí, ¿no? No, no sé qué pasa aquí con los dos puntitos. Ais, ayes. O quizá este au, cuando uno se golpea y dice au. Aus, plural, no. Menos aues. No tiene morfemas flexivos, solamente son raíces o lexemas invariables. Y comencemos rápidamente, vamos a guardar esto, con los adverbios. A ver, palabras invariables, ya lo sé, según la morfología, semánticamente sí tienen significado, indican lugar, por ejemplo, aquí, allí, cerca. Incluso obedecen a la pregunta ¿dónde? ¿No? ¿Dónde? Aquí, allá, cerca, lejos, enfrente, arriba, debajo, atrás, detrás, etcétera. Puede indicar tiempo. Hoy, ayer, ahora, mañana, después, anteayer. Y obedecen a la pregunta ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo? Ayer. ¿Cuándo? Ahora, mañana. Las de modo o modales, así, mal, bien, regular, poco a poco, obedecen a la pregunta cómo. Los adverbios de cantidad o cuantitativos, mucho, poco, nada, demasiado, harto, muy, más, medio, y obedecen a la pregunta cuánto. O sea, hay preguntas que me van a ayudar para yo detectar a estas palabritas. Ahora, si no hay pregunta, la palabra ya me está indicando el significado, ¿no? Tiempo, lugar, modo, cantidad. Por eso semánticamente son independientes, pues tienen significado. Y existe otro grupito que no usa preguntas, los de afirmación, negación y duda. Adverbios de afirmación, sí, también, claro, por supuesto, ciertamente, efectivamente. Los de negación, no, nunca, jamás, tampoco. Los de duda, quizá, tal vez, acaso, de repente. Son, ojo, palabras o construcciones. Por ejemplo, tal vez, mira, son dos palabras, construcción. Poco a poco, tres palabras, construcción. Pues tiene formatos. Lo más normal es que el adverbio tenga una forma simple, una raíz, adverbio simple. Pero también puede tener forma de construcción o frase. Existe la famosa frase adverbial. Y también puede tener la forma derivada, aquellos que terminan en mente.
Por eso, desde el punto de vista formal, atendiendo a la forma de la palabra, simples, una sola palabra. Compuesto, no, antiguamente se decía compuesto. Yo cuando era alumna, yo recuerdo que me enseñaron compuesto, adverbio que termina en mente. Hoy no. Hoy que se dice, mente es un sufijo, no es una raíz. Rápidamente, rápida, adjetivo raíz y sufijo mente. Por lo tanto, adverbio derivado. ¿Cómo se formó dicho adverbio? Adjetivo más sufijo. Ojo, rápida, adjetivo, sufijo mente, todo rápidamente. Adverbio. ¿Sí? No es compuesto, ¿no? En mi tiempo, como te digo, en mis tiempos, ¿no? Cuando yo era postulante hace más de 20 años, sí, se manejaba esto, los compuestos. Pero hoy, mente es un sufijo. Y las locuciones son las construcciones, dos o más palabras que van a reemplazar a un adverbio simple o que trabajan como un adverbio, conocidas como las locuciones. Tengo una clasificación semántica y la otra clasificación es morfológica, atendiendo al formato de la palabra, la estructura de la palabra. Según la sintaxis, se le considera el adverbio como un complemento circunstancial, pues va a indicar en qué circunstancia la acción sucede. Por eso las preguntas ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿cuánto? Se ejecuta al verbo. Ojo, generalmente al verbo. Dichas preguntas voy a trabajar con el verbo. ¿Cómo habla? Mal. ¿Sí? Con el verbo. Ahora, esa es la función principal, que el adverbio afecte, modifique, complemente al verbo. Por eso es complemento circunstancial. Y otras funciones es que complemente al adjetivo, eres muy guapo, y a otro adverbio, hablas muy mal. Por eso algunos llaman también al adverbio modificador de modificadores. Principal modificación, verbo. Otras modificaciones, adjetivo, adverbio. Si yo quiero generalizar la función en la oración, complemento circunstancial. Ya está. Definición, ojo, morfológica invariable. Semántica tiene significados, sí, diferentes significados. Atendiendo a lo formal, estructura, también la morfología, analizando el formato de la palabra, adverbio simple, derivado, locución. Y según la sintaxis, circunstancial, algunos llaman también modificador de modificadores. Función principal, afecta al verbo, complementa el verbo. Otras modificaciones a un adjetivo y a otro adverbio. Según la lexicología, como el adverbio modifica el verbo, también tiene inventario abierto. Recuerda el verbo infinito, muchos verbos. No puedo contabilizarlos, ¿sí? Entonces, inventario abierto. Los adverbios también. Incluso muchos de ellos van a cambiar de clasificación. Por ejemplo, ya. El adverbio ya depende de la oración. ¿Eh? Te puedo decir, por ejemplo, ya lo hice. Sí lo hice. Afirmación. Pero no sé si tú has escuchado en los comerciales, dice, llame ya, compre ya. Pregunta, en ese caso, ¿qué significado tiene la palabra ya? Compre ya, llame ya. Ahora, correcto, ¿no? Compre ahora. Incluso dan una promoción, ¿no? Las primeras 50 llamadas tendrán un descuento, no sé, del 30%, o se llevarán un regalo más, pero llame ya, dicen, ¿no? Compre ya, ¿no? Te da una lista de 50 números, vas a poder llamar. Ahora, la palabra ya depende cómo se use, correcto. Puede tener valor afirmativo o valor de tiempo, temporal.
Al final es un adverbio, de hecho, si me dicen cuenta adverbios, cuento como adverbio. Pero en cuanto a la semántica, puede ser de afirmación o de tiempo. Depende cómo se utilice. Depende del contexto de la oración. A ver, veamos por aquí. Observación. Los adverbios, por la estructura que presentan, pueden clasificarse en adverbio simple, una raíz o lexema, una palabra. La mayoría de adverbios son simples. Aquí, detrás, ahora, más, sí, nunca, etc. Los derivados, lexema o raíz más sufijo mente, como te comentaba en mis tiempos cuando yo era postulante, se decía adverbio compuesto, porque se explicaba lo siguiente, ¿no? Se formaba de un adjetivo, sí, pero mente era una raíz. Adjetivo raíz y mente raíz, dos raíces, palabra compuesta. Hoy no, ¿sí? Hoy se dice adjetivo raíz y mente sufijo. Incluso en el dialecto regional, no sé si aquí lo he puesto, sí, aquí está, mira, el adverbio aquisito, incluso hay un meme, mira. Nunca creas en el aquisito nomás de la sierra. Aquisito, yo veo bastante esto de aquisito en la página de Facebook de Manolo Castillo, el viajero, el que tiene su programa, ¿no? Y te da rutas y tips para viajar. El aquisito nomás de la sierra. El aquisito nomás va a ser 3, 4 montañas. Un citadino como nosotros, que no tiene hábito de caminar montañas, cerros, ¿sí? Se muere en el primer cerro nomás. ¿A qué me refiero? Que no hay soporte, ¿no? Uno a la altura, tampoco el físico. Entonces, caminar 8 horas, 5 horas es mortal o casi inmortal, diría yo, para un citadino. Pero ellos como si nada, mira, están fumando, incluso están llevando las mochilas de los viajeros y con ojotas. No creas en el aquisito nomás, ¿no? De repente es un guía del pueblo y tú le dices, quiero ir a tal nevado, ¿me puedes llevar? Y le pagas el tour. Y este guía te dice, ya. Y uno pues por curiosidad le pregunta, ¿y cuánto vamos a caminar? O de repente, ¿dónde queda este lugar? Que viste en fotos por internet, ¿no? Y te va a decir, aquisito nomás. Pero el aquisito nomás, para ellos son 4 o 5 cerros, de 5 kilómetros por arriba, ¿no? Claro, eso es cierto, ¿no? El aquisito nomás, tú le preguntas a la gente de provincia, el aquisito nomás, y el aquisito nomás es de 5 kilómetros para arriba, ¿correcto, Maile? Sí, a mí también me pasó. Cuando me voy a la sierra, a los tours bueno, a mí me gusta hacer trekking, ¿no? A los tours de montaña, sí me pregunto, porque ya me ha pasado, ¿no? Ese aquisito, ¿a qué tiempo se refiere, ¿no? Y por no asustarte, te dicen, ah, sí, 2 horitas, y eso, y mentira, pues porque esas 2 horas es por 3, ¿no? 6 a 8 horas, obvio, ida y vuelta. Pero ahora el carrito te lleva, felizmente, te lleva a los puntos. Antes sí había más trocha. Ahora casi todos los lugares ya pues tienen pavimento, así que es más fácil, ¿no? Viajar. Eso sí, es el requisito nomás de provincia es peligroso. Y mira, bueno, no es con S, es con C, ¿ah? Los diminutivos se escriben con C. Cito, aquisito. Pero aquí, como es un meme, todo vale, creo. Aquisito es con C, no es con S. Es un diminutivo de aquí. Ahora, tengo la raíz aquí y sufijo derivativo cito. No quiere decir que la palabra sea variable. Sigue siendo invariable. Tengo raíz y sufijo derivativo. No quiere decir que haya flexivo, ¿sí? Sigue siendo invariable. Similar a yacito, ¿no? Ese aquisito en realidad es muy ayacito, como dice, ¿no? Igual. O quizá lejotes, que sí se escucha en la capital. Lejazos, ¿no? ¿Dónde queda? Lejazos, te dicen los niños. Lejotes. Lo ideal sería lejísimo o muy lejos, porque los adverbios también pueden graduarse. No, lo mejor es decir muy lejos, demasiado lejos o lejísimo. Pero se escucha, más en los niños, ¿no? Lejazo, lejote, dice. Pero es válido, pues sí, el adverbio puede presentar
sufijo derivativo, pero no quiere decir de que sea variable, sigue siendo invariable. Y la forma de locución o frase, dos o más palabras. A capa y espada, sin ton ni son, a calzón quitado, al pie de la letra. La mayoría de estas locuciones o frases, que están compuestas por dos o más palabras e inician con enlaces como las preposiciones a, sin, al, la mayoría son metafóricas y pareciera que han sido creadas por la misma gente, la comunidad. Por eso son metafóricas, encierran un significado. Bueno, uno de los autores que yo cito bastante porque fue quien aportó mucho en nuestro léxico y al principio lo tildaron de loco. La Real Academia no quiso aceptar sus aportes y se estudia mucho en la lingüística. Incluso Marta Hildebrand, que es una de las estudiosas de nuestro español peruano, lo cita bastante. Fue el autor Ricardo Palma en sus tradiciones peruanas, ¿no? Por literatura, ustedes saben que Ricardo Palma escribió más de 400 tradiciones, entre 453 y 455 tradiciones, ¿sí? Relatos breves, que tienen un formato peculiar. Se combina mucho con la historia, definitivamente. Por eso para la crítica, Palma, más que literato, es un historiador. Pero le da un formato especial, un formato literario. Es decir, sus tradiciones no son crónicas. La crónica quizá podría ser un tipo de texto científico histórico, pero él le da un toque especial a sus relatos. De ahí que la tradición pasa a ser una especie narrativa. Que eso lo ven ustedes más en literatura, el formato que tiene. Y en estas tradiciones hay palabritas que el autor aportó, palabras que estaban de moda en su tiempo. Por eso no es fácil leer a Palma, excepto tengas un diccionario al lado y si se puede un diccionario de regionalismos. Sería excelente, ¿no? Porque eso te ayuda a entender mejor la historia de Palma. Que te cuenten en la clase es fácil, pues, porque el profesor ya te está contando la adaptación. Pero si tú te pones a leer las tradiciones tal cual, que son historias muy bonitas, interesantes, sí tiene complejidad. El léxico de Palma es complejo. Y una de las tradiciones de Palma lleva este título, Al pie de la letra. Así se titula la tradición. Y de entender que el protagonista, que es el capitán Paiva, todo lo entendía literal. En lugar de decir literal, al pie de la letra. No entendía de metáforas. Incluso llegó a morir, ¿no? En ese relato, obedeciendo literalmente la orden del presidente Salaverry. Cuando uno escucha al pie de la letra es literal. ¿Qué quiere decir? Tal cual. Es metáfora. Metafórico. Similar pasa con a calzón quitado, ¿no? Juan y Juana conversaban a calzón quitado. No voy a entender tal cual, es decir, no voy a entender que tuvieron que desnudarse para conversar, sino a calzón quitado quiere decir sinceramente, abiertamente también, ¿por qué no? Sin tapujos, mira, sería otra locución adverbial. Sin pelos en la lengua, otra locución. Mira. Y la mayoría de estas están vinculadas a las metáforas. Y repito, pues son creadas por la comunidad según el contexto, ¿no? Y se aplica también según el contexto racional. Interesante tratar las locuciones. Un tiempo San Marcos preguntó, no locuciones así en español, porque está en español, sino preguntó latín, ¿no? Se rayaron y comenzaron a preguntar, no sé de dónde sacaron la moda, y fueron varios exámenes, locuciones latinas. Y eso obligó a que los profesores quienes sacan los libros o imprimen libros de lenguaje en el sistema PRE, está por ahí Chopin, está Walter Fernández, Magallanes, Dante Cifuentes, ¿no? Que son los más conocidos con sus libros preuniversitarios, los obligó a renovarse, pues, en cuanto al curso de lenguaje y a trabajar la lista, por lo menos, de las locuciones latinas más conocidas.
Por eso es que hoy encontramos en sus libros renovados, debido a esos exámenes que San Marcos quiso imponer cierta moda por un tiempo, del uso del latinismo. Realmente el uso de latinismos o locuciones latinas le compete al campo del derecho. ¿Sí? En el campo de derecho, los juicios, los abogados, ellos usan bastante locuciones latinas. También he escuchado y he visto con los periodistas. Parecía un tipo de tecnolecto. Ellos también usan locuciones en latín. De ahí en otros campos es difícil escuchar. Ojo, en el campo coloquial, por ejemplo, no se escucha, ¿no? No se oye el uso de locuciones latinas. Y me parece que por ese lado quisieron sorprender, ¿no? Por ejemplo, quit, que es lo principal, ad honorem, gratuitamente o por honor, va de retro, retroceda, sine qua non, sin el cual no, ad hominem, para el hombre, por ahí estaba otra conocida, grosso modo, que es a rasgos secundarios, en grandes líneas, ¿no? Y es más, por ahí quisieron volverla más complejo, el uso correcto. ¿Y qué hizo San Marcos? Colocar una oración en español y como alternativas, parecido a la pregunta de RV o RB, oraciones incompletas, ¿qué locución latina completa la oración? Y obvio tenías que saber, pues, ¿no? El significado de esa frase latina, porque estaba en latín, para poder completar la oración. Me parece más cultura general que quizá el tema lingüístico, porque es otra lengua, latín, ¿no? Así que 3, 4 exámenes seguidos, San Marcos impuso esa moda. Si no era tipo oraciones incompletas, no más recuerdo la primera vez que tomó ese tema fue relaciones, para relacionar la pregunta. 1, 2, 3, 4 y el lado del significado en español, que fue la primera vez que apareció y sorprendió pues, a muchos postulantes, incluyendo profesores. ¿No? Debido a ese tema, que lo vinculó a adverbios, que yo creo que no tiene nada que ver, lo vinculó a adverbios es que los libros se renuevan, al igual que el tema de frases juntas y separadas, que también en su momento sorprendió. ¿Por qué juntos separado, con tilde sin tilde, sino, con qué y demás? ¿No? Ese tema que a veces viene en lo que es ortografía, también fue un tema que se renovó, porque en los libros antiguos no hay esos temas, ¿no? Y el mismo Internet, las páginas, los blogs también se tuvieron que renovar. Y sí vas a encontrar ahora información sobre esos puntos, cosa que antes no había. Tienes que buscar por frase, por palabra, era más complicado. Ya está un poquito de historia, cómo es que estos temas en su momento trajeron moda, ¿no? En las pruebas de admisión. Aquí, mira, está la definición sintáctica. Según la sintaxis, se le considera el modificador, al adverbio, perdón, modificador de modificadores, ya que modifica al adjetivo, al verbo y a otro adverbio. Por ejemplo, Darío lee lentamente. Darío sustantivo sujeto, lo demás es predicado. Núcleo, el verbo lee. ¿Cómo lee? Atentamente. ¿Quién modifica el verbo? Un adverbio. Y si analiza el formato, es un adverbio derivado. Es un joven muy respetuoso. Muy, mira, modifica el adjetivo respetuoso. ¿Quién puede modificar un adjetivo? Un adverbio. Adverbio de cantidad. El profesor vive muy lejos. Vive lejos, mira, adverbio verbo. ¿Sí? Muy lejos. Muy modifica el adverbio lejos. Adverbio, adverbio. Adverbio, adverbio. Adverbio a adjetivo y adverbio a verbo. Según la semántica ya vimos, tiene significado, indica tiempo, modo, cantidad, afirmación. La palabra lo dice todo, ¿ah? Pero si tú gustas, puedes usar las preguntas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto? Sí, ahí le falta del lugar, ¿dónde? ¿No? Veamos este videito. A ver. Es de un canal de la San Martín. No sé si está televisado este canal, pero en internet lo encontré. Me pareció muy dinámico, interesante. Básico, pero interesante.
capítulo más de Tiempo para Aprender del curso de comunicación. Yoli, ¿cómo estás? Te cuento, estoy muy contenta porque hoy tenemos un programón con 3 nuevos temas en los cursos de lenguaje, literatura y razonamiento verbal. Yo también estoy súper contento, así es, Yoli, pero también hay que decirle a todos los chicos que nos ven que nos pueden seguir en las redes sociales como Tiempo para Aprender. Nos encuentran en Facebook, tenemos Twitter, Snapchat y muchas más. Ahí pueden mandar cualquier consulta, cualquier pregunta y nosotros se las vamos a responder. Exacto, entonces no perdamos más el tiempo y vamos con el curso de lenguaje. Bueno, chicos, ahora sí vamos a comenzar con el curso de lenguaje, pero yo quiero hacerte una consulta, Yuli. A ver, así que dime. préstame atención. Si es que tú tienes una amiga que te quiere contar una anécdota, ¿tú prefieres que sea con detalles o sin detalles? Ay, obviamente lo que toda chica te respondería, Jordano, con detalles. Con detalles, me parece muy bien, pero ¿tú qué crees? O sea, ¿qué palabras nos ayudarían a conocer estos detalles? A ver, ya hemos hablado del verbo, del sustantivo, del adjetivo. Ya sé, ¿Cuál? tú me quieres hablar del adverbio. Así es, Yoli, porque los adverbios son lo máximo. Pero yo quiero decirles a todos los chicos cómo funcionan y de qué manera nos ayudan estos. Entonces no se pierdan el siguiente video. Vamos a ver. Este es tu cuaderno, lleno de stickers, dibujos y decoraciones. Pero cuando lo compraste era igual a este otro cuaderno de tu compañero de clase. Cada uno lo ha modificado a su gusto. Y lo mismo pasa también con la forma en la que amarramos los pasadores de nuestras zapatillas. Bueno, con estos ejemplos te quiero decir que el lenguaje no es ajeno a estos cambios o modificaciones. Es por eso que los verbos o los adjetivos van cambiando y así se juntan a un mensaje más específico o incluso a nuestra forma particular de conversar. Pero hoy nuestro tema principal es el adverbio. Un tema que siempre va a ser popular en tu clase de lenguaje. Pero espera, ¿sabes qué es un adverbio? Tranquilo, no te talardes la cabeza pensando en esto, porque resulta que un adverbio es una palabra invariable que complementa o nos da un dato extra sobre el verbo. Pero si bien el adverbio es pata del verbo, no se lleva nada mal con el adjetivo y hace que la descripción sea aún más precisa. Por ejemplo, cuando tu mamá te dice, ¡ordena tu cuarto, oye! Y tú le respondes, lo siento, pero ahora estoy muy ocupado jugando Play. La palabra ahora viene a ser el adverbio y como te das cuenta, complementa y precisa la información. En este caso, le estás diciendo que ahora no puedes ordenar. Claro que luego de contestarle así, te perseguirá por toda la casa con escoba. Pero en fin, Otro ejemplo también está en tu filosofía de vida. Primero jugar, luego estudiar. Perdón, era al revés. Primero estudiar, luego jugar. En este caso, los adverbios son las palabras primero y luego que complementan a los verbos jugar y estudiar. Entonces, sácate un 20 y grábate bien que los adverbios acompañan, complementan y precisan información principalmente de los verbos. Pero como en Tiempo para Aprender te queremos dar toda la información posible, tienes que saber que a una palabra a veces le podemos añadir el sufijo mente, haciendo una fusión más loca que la de Goku con Vegeta. Por ejemplo, el adjetivo hábil puedes convertirlo en hábilmente o lento en lentamente. Y sí, estas palabras que terminan en mente también son adverbios. otra cosa que debes saber es que el adverbio no tiene morfema, como si lo tiene el verbo. Mira, soñaba cambia a soñaron y luego a soñaste. Así que por esto el adverbio no cambiará según su género, número, persona o tiempo como si lo hace el verbo. Porque obvio la función del adverbio es complementar o darnos un dato extra sobre el verbo. Es por eso que la Real Academia Española te pondría 0 y te mandaría un pasaje sin retorno a Saturno. Si es que ven que escribes en tu cuaderno adverbios como jamases en lugar de jamás o ayeres en lugar de ayer. Ahora que ya conoces mucho más al adverbio, te cuento que no todos son iguales. ¡Claro que no! Sus clases son de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación y de duda. Los adverbios de lugar nos cuentan dónde sucede la acción que nos cuenta el verbo. Y los más populares son aquí, allá, cerca, lejos, arriba, abajo.
Veamos un ejemplo. Nuestro querido amigo Martín trabaja lejos. Ahora veamos los adverbios de tiempo, como antes, ahora, luego, ayer, mañana, pronto, siempre y aún. Vamos con un ejemplo. Tania, date prisa que ya nos hacemos tarde para nuestras clases de canto. No te preocupes, Vane. Es temprano. Si queremos saber qué tal le fue al verbo, tenemos los adverbios de modo. Los más chéveres son mal, bien, así, deprisa o despacio. Veamos un ejemplo. Julián, es una orden, camina deprisa. Y si hablamos de cantidades, te presentamos a más, menos, muy o casi. Ellos siempre estarán dispuestos a ayudarnos. Como por ejemplo, quiero más color aquí. Ah, y no nos olvidemos de sí y también, que son dos adverbios de afirmación. Y si el adverbio de afirmación es como el yin, el de negación es como el yang, que nos cuentan cuando un verbo no sucede. Y los más conocidos son no y nunca. Veamos dos ejemplos. Jimena, nunca haces caso a lo que se te dice. No es cierto, sabes que sí. Siempre hago caso a tus consejos, mamá. Ok, por último, también tenemos los adverbios de duda, que se encuentran en el medio de los dos anteriores, y son quizá y tal vez. Por ejemplo, tal vez Rodrigo no ha llegado aún al trabajo. Por último, también existen los grupos de palabras que se juntan y funcionan como un adverbio, a las cuales de cariño les decimos locuciones adverbiales. Algunas de las populares en las redes son de ninguna manera, al azar, desde ahora, al instante, de vez en cuando, a medias o en efecto. Hola chicos, les traigo la pregunta del tema del lenguaje. Si estuvieron atentos sobre el tema del adverbio, de hecho, esta pregunta se les hará muy sencilla. Veamos entonces. ¿Cuál de los siguientes adverbios es de lugar? A, lejos. B, bien. C, casi. Pues, ¿cuál más? Obviamente la A. Ya. Está súper Facilísimo, fácil. A ver, claro, profesora. pues. Que la profesora nos lo diga, a ver. La respuesta correcta es la opción A. Dentro de los adverbios de lugar encontraremos a lejos, cerca, arriba, abajo, aquí o allá. Era más que obvio. ¿Ves qué importante es estar atento, Jordano? Pero estaba fácil, pues, Sí. era la única que de los Todos tres los ejemplos chicos era la única. Los chicos seguro también dieron No con la creo que respuesta. no la hayan sabido, o sea, sí, obviamente. Es muy fácil. Qué bueno, Jordano. Entonces, dinos. Ahorita vamos a continuar con otro curso. Con otro curso. Así A ver, es, Yoli. cuéntanos. ¿Cuál crees que es? Tengo dos opciones. Ay, están ahí apurados está. aquí, sí, obviamente. Porque vamos a continuar con literatura. Ya está, chicos. A ver, rápidamente. Bueno, el video, como les decía, es básico, pero es bastante explícito. Ayuda un montón para entender el adverbio si por ahí había dudas. Incluso al final una pregunta tipo juego, ¿no? Para marcar el adverbio. Aquí otro cuadro más extenso, mira, de lugar, que son varios. A ver. Sí, bastante dinámico. A mí cuando vi la primera vez me gustó porque como que jugando te enseña, ¿no? Que esa es la idea también. Si por ahí te perdiste en el tema, es un video que resume y dos, en este caso con jueguitos y todo para que uno pueda aprender y no olvidar el tema de adverbios. De tiempo, mira, ayer, hoy, anteayer, mañana, hay un montón, mira, ojo, la palabra nunca y jamás pueden actuar como adverbio de negación, jamás y nunca, pero también tiempo. Depende cómo se utiliza. Recientemente, durante. Mira, durante vamos a ver esa palabrita como preposición, pero también puede ser adverbio. Es decir, si actúa como nexo o conector, preposición. Pero si actúa como modificador, adverbio. Depende de cómo se utiliza, ¿no?
bien, mal, de modo, alto y bajo, mira. Estas palabritas se usan como adjetivos, pero también como adverbios, bastante cuidado. De cantidad, mucho, poco, muy, casi. De orden. En un tiempo también se puso este tema de moda, se refutó en la televisión, en estos programas reality. Los chicos usaban la palabra primeramente y se decía, pero es un error, es incorrecto, primeramente no existe. Recuerdo cuando se puso de moda Andy B y el chamaco, aquel tiempo, ya hace unos añitos, ellos hablaban así, primeramente, pero primeramente, entonces ellos en su ignorancia pues no supieron defenderse. El término usado era correcto y también por eso la tocó la prensa y demás personas. Y no estaban equivocados, o sea, sí existe la palabra primeramente, que incluso Marco Aurelio de Negri, el que tenía su programa de lingüística en Canal 7, él también apoyó mucho esta palabrita, primeramente. Y no es que no exista, sí existe, ¿ah? No es un error, pero no es para justificar segundamente, terceramente, sino para justificar que si existe últimamente, penúltimamente, ¿por qué no puede existir primeramente? O sea, sí. Ojo, la palabra primeramente no se da porque existe segundamente y terceramente, no, sino porque existe últimamente, posteriormente. ¿Y por qué no podría decir primeramente? Sí, es un adverbio de orden. No mandato, sino orden, sucesión. Finalmente, como antes, después, ¿no? Adverbios de orden. Los de afirmación, que ya los conoces, y son varios, o sea, no solamente sí, también, claro, efectivamente, sino hay más, mira, indudablemente, seguro, siempre, siempre puede indicar tiempo o también afirmación. Así que depende cómo se use. Los de negación y los de duda. Esta clasificación es semántica, por eso que se dice tiene inventario abierto, ya que hay muchas palabras que las voy a ver en otros tipos de adverbios o como otras categorías. El caso de durante, ¿no? El caso de alto, bajo, medio, también puede ser un adjetivo o puede ser un adverbio, depende cómo se use la palabra. Otro cuadrito que es un poco más pequeño, más reducido. Aquí miren un cuadro regular. La mayoría de los adverbios que terminan en mente se vinculan al modo. La mayoría, no todos, ¿ah? También de cantidad, parcialmente, escasamente, completamente, totalmente. Los de tiempo, actualmente, antiguamente, depende cómo se utiliza. De duda, probablemente, posiblemente. De afirmación, realmente, naturalmente, evidentemente. O sea, hay una postura que dice los adverbios que terminan en mente son adverbios modales. Sí, pero no todos. La mayoría, sí, la mayoría se podría aceptar, pero hay otros que pueden ser de tiempo, de cantidad, de afirmación, de duda. Depende de qué tipo de palabra semánticamente estamos hablando. Esto sí lo voy a dejar por cuestión de tiempo, no gana el tiempo, mira. Este es otro videíto, que si no me equivoco es de normativa. Vamos a ver, ya depende del tiempo. Locuciones adverbiales. Construcción o frase que actúa como un adverbio. Vive a lo grande, se marchó calle abajo, lo creyó a pies juntillas, va de vez en cuando, la mayoría son metafóricas, la mayoría, ¿no? De locuciones. A pies juntillas, al azar, al revés, de bruces quiere decir de cara, ¿no? Se cayó de bruces, se cayó de cara, ¿no? Lo hizo a propósito. Entre gallos y medianoche, a menudo, a veces, a carta cabal, a diestra y siniestra. La mayoría de locuciones, ojo, van a iniciar con preposición. No todos los casos.
como también la mayoría indican modo. Otros pueden indicar tiempo, lugar. Hay un buen grupo que sí son modales. En un abrir y cerrar de ojos, rápidamente. A ciegas, es como decir ciegamente. Al pie de la letra, tal cual, igual, exactamente, literal. En mi vida lo he visto. Nunca lo he visto. No lo he visto. Negación, mira. Sin duda, quizá, tal vez. En verdad, verdaderamente. A hurtadillas, furtivamente escondidas. A tontas y a locas, sin orden ni concierto. En un pispás, en muy poco tiempo. Más o menos, aproximadamente. Y finalizamos con los adverbios, el lado normativo. Lo peculiar del adverbio ojo, o yo creo que el punto crítico, para así lo llamo, ¿no? Es la normativa. No es reconocer, aunque San Marcos pregunta reconocimiento y un poco teoría, sino la normativa. Este es el punto picante del tema. Usarlos correctamente. ¿Sí? San Marcos ya un tiempo ha dejado de preguntar, y si preguntas esta norma básica, hay un montón de normas en cuanto a adverbios. Quienes sí preguntan es Católica. La Richie también pregunta, la Ricardo Palma. UNI. De ahí San Marcos, UNAC, Villarreal no. Villarreal y UNAC no hay normativa. Sí te puede preguntar reconocimiento, pero normativa no. San Marcos en los últimos años ya no se ha visto, pero igual por si acaso. ¿Dónde se ha visto un poquito normativa? Cuando pregunta dialecto estándar. En los dialectos. Por ese lado, ¿no? Dialecto estándar es lo correcto. Y es ahí donde vas a ver estos casos. Uso incorrecto de pronombres, uso incorrecto de posesivos, uso incorrecto de adverbios o concordancia. Todo lo ha globalizado como dialecto estándar y dialecto no estándar. ¿No? Lo incorrecto. Veamos, miren, un caso así común de normativa que suele aparecer como error, ¿no? Es el uso del adverbio medio. Se dice que medio tiene forma singular masculino. Y como es invariable, no puede cambiar a media femenino. Y tampoco plural, medios y medias. Por ser invariable, adverbio medio es su única forma, masculino singular. Puedo cambiar a femenino media o pluralizar medios, medias, no. Su única forma es medio, como adverbio. Ahora, si actúa como otra palabra, por ejemplo, un determinante partitivo, sí puede cambiar. Ahí no hay problema, porque los determinantes sí son variables, pero como adverbio, no. Por ejemplo, pese a que no se oye bien que digamos, ella está media molesta. Media es un adverbio, o supuestamente actúa como adverbio, ya que está modificando al adjetivo molesta. Mira, ¿quién puede modificar un adjetivo? Un adverbio. Pero se usó incorrectamente, porque no tiene forma femenina. Su forma es masculina singular, medio. Ella está medio molesta. Pero suena feo, suena mejor, ella está media molesta, correcto, suena mejor. Pero aquí no es cuestión de sonido, sino es normativa. Si es un adverbio, su única forma es singular masculino. No puede cambiar a femenino ni pluralizarse. Por más que suene mal, ¿no? Si estuviese en plural, ellas están medio molestas. El resto puede cambiar, porque pronombre ella, verbo y adjetivo molesta son variables. Ellas están molestas, sí. La palabra medio no va a cambiar. Otro error que se comete, y es parecido al caso de medio, es demasiado. También, ¿no? La palabra demasiado es un adverbio. La palabra demasiado es un adverbio y modifica un adjetivo.
Pero puedo cambiar a demasiada, demasiadas, demasiados, no. No puede cambiar, excepto se convierta en un determinante indefinido. Ya es otro caso. Como determinante sí va a variar, pues, pero como adverbio no. Voy a cambiar, por ejemplo, ella está demasiado molesta. Lo correcto, demasiado. Pero puedo decir ella está demasiada molesta, no, porque estaría cambiando de género. Es similar, mira, medio, demasiado. Y también se suma puro, puro como adverbio, porque pura existe, pero sería un adjetivo. Ya se viene el verano y se oye pues en la calle a los vendedores decir marciano de pura fruta o marcianos de pura leche. Está bien, porque pura en ese caso es adjetivo, no es un adverbio. Pero si digo lo hizo de pura envidiosa, error. Lo hizo de puro envidiosa. Pero suena feo, puro, si todo está en femenino o casi todo. Correcto, es que aquí no es cuestión de concordancia. Primero que el adverbio no puede concordar, es invariable. ¿Quiénes van a concordar? El resto de palabras variables. Pero el adverbio es invariable. No tiene, o sea, no está obligado a concordar, pues. Su único formato va a ser masculino singular. Otro error que se comete, háblame despacio para que no te oiga. Ojo, aquí el contexto me dice todo. Para que no te oigan, ¿qué quiere decir? Que se baje el volumen. ¿Sí? En voz baja. Esto de despacio, lento, rápido. ¿Qué idea me da? Velocidad. Despacio, lento. Lo opuesto sería rápido, veloz, ¿no? Esa es velocidad. Y si yo quiero que no se escuche, esta palabra está de más. Lo ideal sería háblame en voz baja, háblame bajo o háblame quedo. ¿Sí? Pero no despacio, excepto yo me refiera a la velocidad. Eso sí, ¿no? Háblame despacio para entenderte. A eso sí puede ser. Porque ahí sí, no te entiendo porque estás hablando rápido. Habla lento, habla despacio. Pero si digo, habla despacio para que no te oigan, no. Es más, hay bueno, no meme, un sketch humorístico donde sale el Chavo y Don Ramón le dice, háblame bajo y el Chavo se baja. Háblame bajo y el Chavo se baja, no, o sea, no baja el volumen de su voz, sino se baja, no, ya está en el piso, ¿no? Dice, ¿a dónde más? Y ya bajé. Y se refiere pues al volumen de voz. Ahí, ojo, sí se usa correctamente el adverbio, sino que el Chavo interpreta mal el mensaje y entiende bajo no por volumen de voz, sino por bajar la talla o la estatura. Así que ese sketch también me parece que lo he visto en redes sociales, pero con este chico Carepes y su hijito en TikTok. En los TikTok que salía en tiempo de pandemia, en las noticias, ahí lo he visto, me pareció gracioso. Pero no es que usen incorrectamente, sí está usando correctamente el adverbio, sino que el receptor está interpretando de manera incorrecta o equivocada. Ya está. Similar pasa con tanto, mira, tan es así. Tanto, tan son adverbios de cantidad, ¿sí? Tan es así es un error, mientras que tanto es así. ¿Cuál es aquí el dilema, ¿no? O el problema? La palabra completa es tanto y se va a usar antes del verbo. Completa. Tanto es así. Quiero apocopar. Quiero que se omitan sonidos finales. Eso es apócope. Y usar tan no puede ser con el verbo. Tan es así, no. Cambia de orden con el adverbio. Así es un adverbio. Tan así es.
¿Sí? Con el adverbio sí se puede usar la forma recortada o apocopada. Tan así es. Tan es así, no. Si tengo el verbo al lado, usaría la forma completa. Tanto es así que no sabe disimular. Tan así es que no sabe disimular. ¿Sí? Es el mismo adverbio, solo que un formato es completa la palabra, el otro es apócope. Pero sí varía, mira, con quién estoy trabajando. Con el verbo, forma completa, y si no hay verbo, la forma apocopada. Ya está. Aquí más casos para que ya tú revises de medio. Mira, lo incorrecto, parecían medios asombrados, no puede ser, sino parecían medio asombrados. ¿Estabas media cansada? No, estabas medio cansada. Pura, puro, puros, puro, lo correcto. Demasiados, no puede ser demasiado. La forma incorrecta y la forma correcta. Aquí hay un caso más. Como te decía, en el caso de los adverbios hay varias normas. ¿Sí? Vamos a quedar con estas 3 o 4 básicas. Y quisiera llegar a un caso más, que es en la práctica. Puro y puro, mira. Ya, esta PPT te voy a pedir que tú en casa la repases. Te indica en el caso 6, porque el caso de puro ya lo hemos visto. El caso 6. No confundas estas palabritas. Poco, mucho y más adverbios y determinantes. Sí, no confundamos, ¿no? Por ejemplo, lo hice mucho mejor, corriste mucho, mucho adverbio. Poco tontos, poco adverbio. Y poco licor, no, este es un determinante. Mucho frío, determinante. No confundamos determinantes indefinidos con adverbios. ¿Sí? Si es determinante, sí puede ser media, media luna, media naranja, media fruta, media rebanada de pan. Sí puede cambiar, ¿ah? Porque el determinante sí es variable. Si es un adjetivo, pura, pura fruta, sí, está bien, no hay problema. El problema está cuando es un adverbio. El único formato es medio, puro, demasiado. No puede variar, porque los adverbios son invariables. No debería de variar, ¿no? Según lo sintáctico, las modificaciones, el adverbio y el verbo, adverbio y adverbio, adverbio y adjetivo. Por aquí otros casos correctos e incorrectos para que ya en casa revises, no dan el tiempo. Y estos puntos para finalizar adverbios, mira. Abajo y debajo, como delante, adelante, detrás, atrás, por ejemplo, ¿no? Estos 3 casos que se parecen en cuanto a la fonética. A ver, se usa debajo y lo mismo se va a aplicar, ojo, arriba, delante, detrás, es el mismo caso. ¿Ah? Se usa debajo cuando el verbo no me da idea de movimiento. O en la oración no hay idea de movimiento. Por ejemplo, lo dejé debajo de la mesa. ¿Dónde dejaste el juguete del niño? Ah, lo dejé debajo de la mesa. Debajo de. ¿Sí? Ahora, pero si digo, miren abajo, cuidado, un insecto, es diferente. Miren abajo, sí implica movimiento, que muevas tu cabeza, pues, ¿no? Mira abajo. Con verbo en movimiento, abajo. Y si no me da idea de verbo o movimiento en sí, debajo. Lo dejé debajo de la mesa, no me está indicando la oración que yo tenga que ponerme debajo de la mesa, sino punto fijo, debajo de. Similar, lo dejé detrás de la cortina. ¿Dónde dejaste las llaves? Detrás de la cortina, más no atrás de la cortina.
Atrás es con verbo en movimiento. Siéntate atrás. Es diferente. Sí, con verbo en movimiento y con verbo pues que no me da ahí de movimiento o si no lo estático, posición fija. Y lo otro, que creo que aquí no lo puse, no está aquí. Ah, sí está, mira. Pero lo voy a cambiar un poquito, ¿ya? Es un error que se escucha bastante en la televisión, se escucha incluso en familia, los amigos. Detrás tuyo, el adverbio del lugar más el posesivo. Detrás tuyo, detrás mío, delante tuyo, delante suyo. No, no puedo yo combinar adverbio de lugar y posesivo. Es un error. Cambiemos. Corrección. Detrás de ti, detrás de mí, detrás de ella, detrás de ellos. Se sentó detrás de nosotros. Estoy ubicando, ojo al ser, pero con respecto de las personas. Yo, tú, él. No con respecto de la pertenencia o lo posesivo. Detrás tuyo es un error, ¿no? Detrás de ti, detrás de mí, detrás de él, detrás de nosotros, detrás de ellos, es lo correcto. ¿Ya está? Cerramos adverbios. Preposiciones y conjunciones se parecen. Ambos son conectores, son invariables. Semánticamente solas no tienen significado. Dependen del contexto. Ahora, diferencia. ¿Sí? Hay diferencia, ¿sí? Las preposiciones son menos. Ojo, son 19. Según lo tradicional, a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, sobre, so, tras. De las 19 hay 2 en desuso, so y cabe. Pero se han incorporado durante, mira, mediante, vía también. Está entre 19, 20, 21 por las incorporaciones. Pero no son muchas las preposiciones. Hay que sumarle los contractos al y del. A más el, al. De más el, del. Los contractos. Y las locuciones preposicionales, que son 2 o más palabras que puedes reemplazar por una preposición. Y ahí quedó. Las conjunciones son más. Hay 2 grupos, coordinantes y subordinantes, ya que las conjunciones actúan como nexos coordinantes, conectan palabras o expresiones del mismo nivel jerárquico, pues es coordinante, y subordinante no, conecta palabras o construcciones que presentan desnivel. Una es más que la otra. Hay desnivel jerárquico, por eso es nexo subordinante. La conjunción puede ser coordinante, hay un grupo que son 6 coordinantes, y puede ser subordinante. Es subordinante porque muestra ese desnivel de ideas, ese desnivel jerárquico, y obvio la idea secundaria depende de la primaria. Hay subordinación. Similar pasa con las preposiciones. Las preposiciones son nexos subordinantes. ¿Pueden ser coordinantes? No. Son subordinantes. Nexos enlazan palabras o sintagmas. Son pocas en sí las preposiciones. Tiene forma de locución, aquí sí hay una corrección, es locución preposicional. Generalmente la locución es un conjunto de palabras que puedes reemplazar por una preposición simple, ¿no? De esta vamos a tener que dejarla porque el tiempo nos va a ganar. Ahora, semánticamente solas no tienen sentido, dependen de un contexto. Por ejemplo, el niño viene de casa, de procedencia. El niño va a la escuela, a destino. Viene de la ferretería, va a la tienda. La escuela está a 2 kilómetros de distancia, mira. A destino, a distancia. Sí, así que depende, ¿no? O a la tienda también destino. Depende cómo se use la preposición. Puede cambiar el significado para una misma preposición. El niño va a la escuela y el niño va a la tienda o la persona va a la tienda, en ambos casos a destino.
Pero si digo, la escuela está a 2 kilómetros, A significa distancia. ¿Puede variar? Sí. El niño viene de casa, procedencia. Viene de la cafetería, procedencia. D. ¿Puede cambiar a otro significado? Sí, depende del contexto. Por ejemplo, desde me da idea de inicio de acción. Desde hoy te voy a cuidar. O también tiempo. Nos veremos desde mayo. En me da idea del lugar, está en el salón. O quizá ocupación, especialista en química. Entre, en medio de, que es lo más común, ¿no? Está entre la vida y la muerte. Pero también puede indicar cooperación. Entre tú y yo lo resolveremos. Hacia, lugar y dirección. Se inclinó hacia la derecha. Una preposición puede variar de sentido, sí, depende mucho del contexto. Sola no tiene sentido o significado. Y es ahí donde surge el uso incorrecto. Es más la semántica. Cuando uno usa las preposiciones, tiene que tener cuidado por semántica, ¿no? Errores que se suelen cometer. De acuerdo a su solicitud. No, de acuerdo con su solicitud. Es diferente a la otra. Diferente de la otra. Diferente de ellos, de ellas, de él. Voy de la vecina a la casa de la vecina. Se sentaron en la mesa. Ya, esta expresión antiguamente, ahora hasta hoy creo que trae mucha controversia, ¿no? Se sentaron en la mesa, un error, dicen. Es un error porque ¿cómo es posible sentarse sobre la mesa? Porque me da idea de sobre. Sentaron sobre la mesa y nadie puede ser sentado sobre la mesa, ¿no? No sobre una silla. Así que lo correcto es, se sentaron a la mesa. Ya, pero ojo, la RAE está tomando los dos. Y no porque en indica sobre, sino que es equivalente a. Por eso, sentarse en la mesa, sentarse a la mesa. Los dos como correctos. Porque la RAE hoy ya las dos está aceptando, ¿no? Antes sí había una marcada distinción. Hoy no. Bajo ese punto de vista, desde ese punto de vista. Bajo esa base acordamos, sobre esa base acordamos. Quedamos de que saldría, quedamos en que saldría, quedamos en eso, en que saldría, mas no quedamos de eso. Aquí está lo que te comentaba, lugar y posesivo, pasó delante mío, no, pasó delante de mí. Cocina a gas, un error bastante común, cocina a gas. Ahora los autos también usan gas, ¿no? Como combustible. Cocina a gas, auto a gas, no. Es cocina de gas, auto de gas. Y no está indicando de qué está hecho el objeto o el ser, sino eso, el tipo de combustible. Esta cocina que usa para funcionar, gas, cocina de gas. Una de las preposiciones que tiene varios significados es de, y por eso la confusión. ¿Sí? Cocina a gas es un error. La preposición que puede indicar combustible es de, al igual que material, diseño también, La preposición de indica diseño en prendas, por ejemplo. Material, de qué está hecho, ¿sí? Combustible. Medida. Estos significados le corresponden a de. ¿Se sentó cerca nuestro? No, mira, lugar y posesivo. Cerca de nosotros. Es diferente a tu pago, de tu pago. Hoy repito, sentarse en la mesa o a la mesa, los dos se acepta. Discrepo con usted, no, discrepo de eso, de usted, de sus ideas, de. En base a tu pedido, sobre la base de tu pedido. Respecto al pedido, respecto del pedido.
ocurrió de casualidad, ocurrió por casualidad. En favor de los niños, ¿no? Esta famosa frase ahora se va a usar bastante por los políticos que ya comenzaron su campaña, ¿sí? Ya se vienen los comicios municipales el próximo año. En favor de los niños, dice, de los jóvenes, de los adultos mayores, no, a favor de los niños. En relación a, con relación a, enfrente a, enfrente de. Algunos proponen que para corregirnos se memorice. También puede ser, ¿no? Pero a veces la memoria traiciona. Pues es que yo les sugiero que analice el significado. Y si se encuentra el uso correcto por significado. Es un enfoque semántico. Otros casos más conocidos, ¿ah? Pastillas para el COVID. Error. Esta palabra para preposición me está indicando para que me dé más COVID. No puede ser. Es contra. Pastillas contra el COVID. Si yo digo en la farmacia pastillas para el COVID, para la gripe, estoy indicando para que me dé más enfermedad. No, es contra. De combatir eso, es contra el COVID. Jarabe para la gripe, no, contra la gripe. Baño de mujeres, dice, baño de varones, baño de niños, no, ¿para quiénes? Para mujeres, para varones, para niños. Puente de peatones, no, puente para los peatones. Camisa a rayas, falda a cuadros, no. Es el diseño, ¿no? Las rayitas, los cuadraditos, entonces D. Te comenté antes que D indica material, diseño, combustible, medida, camisa de rayas, polo de rayas, falda de cuadros, camisa de algodón. Yo le decía, la semántica ayuda bastante porque esto es semántica. Ahora sí, tú quieres memorizar, también es válido. Por ahí vi una página de un español que considero que tiene buenos videos, sí, pero lo que no me agradó mucho fue que indicó memoria, hay que memorizarse. Uy, ¿te imaginas tantas expresiones que memorizar? Pobre cerebro, calambre le va a dar. Pero si tú gustas memorizar, bien, ¿no? Si no, aplica semántica. Contractos, al y del, ya lo vimos, ¿sí? El famoso dequeísmo también está en este tema. ¿Qué es el dequeísmo? El uso incorrecto de la expresión de que. ¿Sí? Y esto es cuando sobra la preposición de. Dijo de que no vendría. No, dijo que no vendría. Él o ella dijo eso. ¿Qué dijo? Eso, que no vendría. La palabra de sobra. Dijo de eso no puede ser. Si bien es cierto, no se ve así tal cual, marque usted la alternativa que tenga dequeísmo, pero sí se ve esto, ojo este punto, en dialecto estándar. Cuando San Marcos pregunta dialecto estándar, es ahí donde combina las preposiciones, los adverbios, los verbos, conjugaciones, la ortografía, todo un caucao así, una combinación. Tenga cuidado, ¿no? Que el dequeísmo existe, sí, no es propio de las capitales o ciudades vamos a llamar, ¿sí? De las ciudades del Perú, sino es propio de las regiones, los regionalismos. Es ahí donde se muestra bastante el dequeísmo, así como el loísmo, el laísmo, leísmo, es propio del dialecto regional, que para ellos es incorrecto, ¿eh? Según su normativa o su norma regional está bien, ¿no? No hay dequeísmo, estaba convencido de que triunfaría en el examen de admisión. Estaba convencido de eso. ¿De qué estaba convencido? De que triunfaría. Está bien, la expresión. La palabra de no sobra. Por eso no hay dequeísmo. Y aquí está lo que te comentaba, mira. La casa de Ana es grande. ¿Qué es grande? La casa de Ana, sujeto, núcleo casa, la es un MD, de Ana es un MI. ¿Sí? Enlace y término. Y el MI como el MD tienen que subordinarse al núcleo.
Con mayor razón, este MEI se subordina al núcleo. ¿Por qué? Por la presencia de la preposición. Esta preposición es un nexo subordinante. Hace que el modificador indirecto sea dependiente del núcleo. Y eso pasa en sí con todo modificador, pero más cuando está presente la preposición de. Igual te dejo este enlace, mira, de queísmo y de queísmo para que ya en casa lo visualices. Las locuciones prepositivas, 2 o más palabras que puedes reemplazar por una preposición simple, una de las 19. Las conjunciones, te había comentado que son invariables, también son conectores, muy parecidas a las preposiciones, solo que las conjunciones son más. Pueden coordinar y subordinar, por eso hay 2 grupos, coordinantes y subordinantes. Aquí está, mira. Se le considera coordinantes a las copulativas y en y que, adversativas, pero más sino, sin embargo, no obstante. Distributivas, las que dan ideas de distribución de acciones, bien, bien, ya, ya, ahora, ahora, unos y otros, cerca, lejos. Disyuntivas, las que me dan idea de opción, elección o u, hora o bien, depende también, ojo, hora puede ser distributiva o disyuntiva, depende cómo se use. Las explicativas, esto es, o sea, es decir, y aquí falta una, las hilativas, las que dan idea de deducción, por lo tanto, por ello, luego. Las subordinantes, aquellas que encabezan proposiciones subordinadas, ideas secundarias, sintagmas dependientes de una proposición principal. Ahí están los subordinantes, mira. Van a encabezar ideas secundarias de un texto. Por eso son nexos subordinantes, ya que al iniciar la idea secundaria, esta idea secundaria depende de una idea mayor o primaria. ¿Quiénes son nexos subordinantes o conjunciones subordinantes? Las condicionales. Sí, entonces, mira, sí. ¿Cómo? A menos que. Las causales, porque, pues. Las consecutivas, que, por lo tanto, luego, así que, por consiguiente. Las concesivas, aunque, si bien. Las de finalidad, a fin de qué, para qué, con el objetivo de. Las comparativas, que las vimos con los adjetivos y el grado comparativo. Aquí están. Las modales, como, según. Las de tiempo, cuándo, después, del lugar, dónde. Este cuadro sirve bastante cuando se estudia oración compuesta, porque las voy a volver a ver como parte de las proposiciones subordinadas. Las conjunciones subordinantes casi todas van a encabezar subordinadas o proposiciones subordinadas adverbiales, excepto las completivas, que y sí. Las conjunciones que y sí van a encabezar subordinadas sustantivas sujeto yo de. El resto, como estas, encabezan subordinadas adverbiales. Así que sirve, aquí sí te pido memoria porque sirve bastante, ¿no? Para trabajar oración compuesta. Aquí están todas combinadas, coordinadas y subordinadas. Coordinadas copulativas, disyuntiva, distributiva, explicativa, ahí falta la hilativa. Enlaza palabras o sintagmas del mismo nivel jerárquico. Ana y María son primas. La I es coordinante, por eso el mismo nivel. Y subordinante cuando encabeza una proposición subordinada o secundaria. Si estudias, ingresarás. De las 2 ideas, la que tiene más sentido, ingresarás. Se llama proposición principal. Y la otra, le falta sentido, es la idea secundaria subordinada. Si estudias. Encabezada por la palabra sí, una conjunción condicional. Y la palabra sí, condicional, es una conjunción subordinante. Es decir, si estudias, es una proposición subordinada de tipo adverbial condicional, que ya veremos más adelante, ¿no? Por eso les digo, memorice esos cuadros, porque sirve bastante más adelante.
este otro video que ya nos ganó el tiempo y vamos a ver rápidamente a la práctica. A ver, vamos chicos. ¿Qué marcas en la 1? Te dice locución, adverbial. Todos son más palabras que actúan como un adverbio. ¿Cuál marcarías? Esas palabras mensajeras traen la ansiada respuesta. No, aquí no hay, ¿ah? No. Avanzaba a tientas. Ah, puede ser, mira, a tientas. A tientas, sin tino, dudosamente. Esa es, ¿ah? A ver. Muchísimos árboles de cedro languidecían de sed. No. Después, la costosa muñeca fue abandonada en el desván. No, después es un adverbio. No. Simple, pero no es locución. Ya está. 2. A la palabra que. A ver, ¿dónde lo anoto? Por acá. No me va a alcanzar. Por aquí ya. Aquí voy a poner. Ojo. La palabra que como conjunción, ¿ya? Puede ser coordinante. Coordinante con verbos iguales. Es el truco. A ver. ¿Dónde lo colocamos? Acá nomás. Ya. Y que baje este muñequito. A ver. Mire, la palabra que puede ser coordinante, conjunción coordinante, copulativa, o puede ser también conjunción subordinante completiva. Puede ser subordinante consecutiva también, ¿no? Tenga cuidado con la palabra que esa palabra es peligrosa. Puede ser pronombre, puede ser determinante, si lleva tilde. Bastante cuidado. Con verbos iguales es conjunción coordinante. Eso es cierto. Habla que habla, ríe que ríe, sueña que sueña, lee que lee. Es copulativa coordinante. Y es subordinante cuando está entre verbos diferentes. Y ahí vas a ver proposiciones, oración compuesta. Encabeza sujeto y encabeza pues o de. Sí, las únicas completivas son que y sí. La palabra sí también es una de las conjunciones que se mueve bastante. Puede ser condicional, puede ser completiva, sí, hasta concesiva, pero de una frase, ¿no? O conjunción o locución conjuntiva, ¿sí? Depende cómo se está utilizando. A ver, entonces, ladra que ladra, conjunción copulativa, sí, está entre verbos iguales. Es coordinante, aquí, copulativa, ¿sí? ¿Sí? Entre verbos iguales, ladra que ladra. Si los verbos son diferentes, sería una conjunción completiva, subordinante, ¿no? Este día es bueno, mas hay sol. Hay adverbio de cantidad. Este día es bueno, más hay sol. Más. Esto equivale a pero. Pero hay sol. Y pero es una conjunción. No, no hay adverbio de cantidad. Para que sea un adverbio de cantidad, uno debe tildarse. Y dos, obvio, indicar cantidad, ¿no? Sí, pero aquí me da idea de pero. Es una conjunción. Falso. Tus amigas son medias tóxicas. ¿Está bien? Eso lo vimos, ¿ah? En clase. ¿Qué opinas? Uy, se volvieron, pero chicos.
Alarcón, Andrea, Benjamín Ruiz, Karen Castro. Ah, ya está, despertaron. Muy bien. Muy bien, chicos. Falso, claro. Medio tóxicas. Aquí le falta tilde. Claro, medio. Ya, medio tóxica. Medias no. Falso. Vengo del Salvador y voy a El Cairo. ¿Es correcta? ¿Verdadero o falso? El Cairo está bien, ¿ah? Claro, ojo, el Cairo y no se puede contraer, ¿no? Al Cairo sería un error. ¿Está bien eso? Claro, aquí sería El Salvador. Vengo de El Salvador. Corrigiendo, vamos a corregirle, ¿ya? Y le cambio de colorcito para que note la corrección. Ajá, falso. El problema está en El Salvador. Falso. Ahora ya lo haré. Encontramos un adverbio de tiempo en ya. ¿O será afirmación? Ese ya, esa afirmación, ahora sí lo haré. Claro, ahora sí lo haré, ¿no? Ajá. Afirmación. Falso. No es tiempo o no indica tiempo. Falso. Las conjunciones solo coordinan. Falso. También subordinan. Por eso hay conjunción coordinante y conjunción subordinante. Las preposiciones son de inventario abierto, es decir, cantidad infinita. Millones, billones, trillones de preposiciones. Se siguen creando preposiciones. Falso, no son pocas. Está, acá le falta tilde. Está delante de ti. Es correcto. ¿Qué opinas? Delante de ti, esa es la expresión para analizar. Ah, está bien, ¿no? Delante tuyo es el error. Delante tuyo, delante mío. Delante de ti, delante de mí, está bien. Claro, correcto. Compré una olla a presión. ¿A presión o de presión? Es como cocina a gas. Cocina a gas es un error. Claro, cocina de gas, de presión, ¿no? Claro. Suena más bonito, ojo a presión, ¿ah? Pero no es aquí sonido, sino el significado, ¿no? La preposición a no va a indicar, en este caso, material ni combustible. Me acerqué mucho y no lo saludé. Hay conjunción adversativa. ¿Existe conjunción adversativa? A ver, la conjunción es I. Esa es la conjunción. ¿Y la I es adversativa? Falso, no. La I es copulativa, ¿no? Copulativa. Piensa, si te quiere mucho, aquí está medio raro. Bueno, suena medio raro, ¿no? Piensa si te quiere mucho. Hay conector completivo. Esa es la expresión, ¿ah? Piensa si te quiere mucho. Pero suena como que le falta algo. Ahí le falta algo más para que tenga sentido, ¿no? Pero vamos a trabajar como está. Piensa si te quiere mucho. Pareciera que le está hablando a alguien y le dice, piensa si te quiere mucho, ¿no? A ver. ¿Hay conjunción completiva? Sí. Esto es una proposición subordinada. Piensa eso. Tú, aquí hay un sujeto tácito, voy a poner entre paréntesis. Tú piensa eso.
Piensa es un verbo principal y quiere es un verbo subordinado. Esto es un verbo subordinado, una proposición subordinada. Le cambio de color. Ya. Y ojo, si yo reemplazo por eso, es un o de. Tú piensa eso. Subordinada función o de es sustantiva, encabezada por la palabra sí. A este caso llamo conjunción completiva, verdadera. Que lo vamos a ver con más detalle en oración compuesta subordinada sustantiva. Es un caso, ¿sí? Es un caso, ¿no? Es un caso que se ve bastante, más que sí que encabece sujeto. Ambas pueden ser subordinadas sustantivas, ¿ah? Pero sí, como parte de un sujeto, no es usual. Como parte de un OD, sí. Que repito, lo vamos a ver con detalle más adelante. Hice esto, mira. Si te quiere mucho, voy a reemplazar por eso. Ponerle, a ver, primero azulito. Piensa eso reemplaza si te quiere mucho. Si tú analizas, ay, no me queda hacer caso en cuanto al color. Ya, ahora sí. Si analizo esto que he reemplazado, por eso es un OD. Tu sujeto, piensa verbo OD. Proposición subordinada, sustantiva, función OD. Inicia con la palabra sí. No es un condicional. Se llama conjunción completiva. Es una conjunción subordinante. Que repito con detalle veremos más adelante. Mis vecinas son muy lindísimas. ¿Es correcto? Muy lindísimas o muy lindas. Muy lindas. Ojo, lindísimas. Claro, lindísimas ya está en su máxima expresión. Ya está en superlativo. Ísima, mira. Agregarle muy para seguir elevando, no, eso es redundar. Muy lindas o si no, lindísimas. Error. No es correcto, ¿no? Falso. Y aquí me quedo para usted lo demás que falta. Sáltate más aquí. Ya, a ver. Los adverbios aquí, allá, acá, se suelen confundir, ¿sí? Por el más. ¿Quién permite que se use más acá y allá? Pues acá me da idea de un espacio grande, no exacto, no definido. Entonces yo puedo decir, ven más acá, al igual que allá. Es lejos, pero es un espacio amplio. Ve más allá, siéntate más allá, ¿sí? Pero aquí y ahí es punto fijo. Entonces, si yo digo más aquí, es como decir sobre mí. Más ahí, sobre él o sobre ella. Las palabras aquí, ahí, no permiten sumarle más. Acá y allá, sí. Más aquí es un error. Solamente aquí. Este más es el error. Esto. Si yo no le puedo combinar, no puedo sumarle o combinar más con aquí y ahí, sino acá y allá. Falso. Esta es otra normativa de el uso del adverbio. Por así. Los adverbios son peculiares, tienen bastante normativa. Ya está, el resto para usted, que creo que nada más queda uno para poder avanzar más. 3. Wow. Porque. Los por qué. Hay 4 por qué, ¿no? De los 4 por qué, uno pregunta. ¿Quién es? Separado con tilde. ¿Sí? Separado con tilde para preguntar. Claro, hay 4 por qué que en un tiempo también se puso de moda, o San Marcos. Ya, aquí sería separado con tilde. ¿Por qué me acosas en tu carro? Con que has perseguido a tantas otras. Acá
que tiene carro es un profesor de lenguaje que creo que está contando su caso. A ver, vamos a ver. En tu carro, a ver. Con qué también tiene formatos muy parecidos al por qué, ¿ah? ¿Sí? Con qué separado con tilde cuando es enfático. Preguntas o exclamas. Con qué separado sin tilde es similar al por qué separado sin tilde. Por el cual, con el cual. Ya. ¿Por qué me acosas en tu carro con el cual has perseguido a tantas otras? ¿Con qué separado? ¿Sí? Repito. Aquí le voy a sumar. ¿Por qué separado sin tilde equivale a decir por el cual, por la cual, a fin de que, también puede ser finalidad, ¿ah? Depende de cómo se use. Por el cual, ya. Similar pasa con el con qué separado sin tilde, es similar. Si no, ya no sería por, sino con el cual, con la cual, con los cuales, depende del sustantivo con quien se esté relacionando. Y este niño, ya, que se mueva. Entonces, carro con el cual, ¿sí? Carro con el cual has perseguido a tantas otras, con que separado, sin tilde. Los demás, los otros, me dijeron que no te hiciera caso. Junto. ¿Sí? Demás junto, los otros. Aquí es demás junto. Ajá. Ya. Y si no me equivoco, hay dos respuestas. La A y la C. ¿Está bien? Oh, perdón. La A nada más. Ah, sí, la A, ¿no? Ya está bien, había visto mal ya. ¿Por qué? ¿Con qué? Demás, sí. No se repite, ¿no? Ese es por el tipeo. Está bien, la A, ajá, sí, sí. Había visto mal, yo no sé. 4. ¿Dónde hay error de construcción? Ay, normativa también, normativa, chicos. A ver, ¿dónde hay error de construcción? Vamos, vamos. Que sea hasta las 6, a ver, 6 o 7. Nos gana el tiempo. ¿Dónde no hay? ¿Dónde está todo correcto? En las plazas gritaban sus consignas la furiosa muchedumbre, ya. Este es el sujeto, ¿sí? La muchedumbre. Y se prefiere que el verbo esté en singular. Gritaba, no gritaban. Error. Si no solucionas esto a tiempo, pueden haber problemas irreparables. Puede. Este es lo correcto. Error. La niña gritó de puro. Pura, no, puro engreída. Error. Ya, pues, ¿quién queda? Los integrantes del panel tenían caracteres opuestos. La de la 5, creo que es la última ya. Vamos con la 5. Ojo, mira, ya lo resolvía. Ahí está. Tipo flash, ¿ya? Pueden haber, no puede haber problemas. Este es un verbo impersonal, ¿recuerdas? Ya, puede haber problemas, habrá problemas. Es un verbo impersonal y el verbo impersonal siempre en singular. Ya está, la justificación si no se entendió. Si el sujeto tiene un colectivo como núcleo, muchedumbre, el verbo puede estar en singular o plural, pero se prefiere la forma singular. Concordancia. Aquí ya lo vimos, puro, puro engreído. Los integrantes del panel tenían caracteres opuestos. Bien, ahí no hay ningún problema. Ni concordancia, número, género, no, está bien. 5. A fin de elevar su calidad humana, el famoso con el objetivo, ¿no? Es decir, para elevar su calidad humana, ya, separado.
porque afín junto es continuo y también puede ser parecido, de afinidad, ¿no? Separado es con el objetivo de objetivo. Con el objetivo de elevar su calidad humana, el famoso guitarrista ha declarado reconocer las consecuencias de sus actos, porque, ya ese es causal. ¿Por qué, no? ¿Por qué quiere reconciliarse? Porque causal junto sin tilde. Ya está la respuesta, creo ya. Claro, además la B. Y aquí se puede combinar conjuntas y separadas, ¿sí? Además, se usa para añadir información. Sí. Ajá, ya está. A ver, 6. Ya se está combinando con juntas y separadas. Si no junto es una conjunción adversativa, es como decir pero. Pero si yo quiero indicar, quiero indicar una condición y un adverbio de negación es sí, no, la forma separada. Si no recurrimos a sus servicios, es separado. Conjunción condicional más adverbio de negación, separado. Fue porque ella jamás nos ha dado la confianza. Este porque es causal. Por lo tanto, junto, conjunción causal. Respuesta, la C, ¿no? La C, correcto. Y aquí yo estoy trabajando también ortografía, los casos de junta y separada. 7. Está bonita la práctica, combinando ortografía. Para la mayoría de gente, la metáfora es un recurso de la imaginación poética. Además, dicha figura literaria se contempla característicamente como un rasgo solo del lenguaje, cosa de palabras más que de pensamiento y acción. Por esta razón, muchas personas piensan que pueden arreglárselas sin metáforas. ¿Qué idea me da lo subrayado? Además, ojo, la palabra además es para agregar, añadir información, es decir, adición. ¿Qué respuesta marcas? La adición. Por esta razón, consecuencia. Así que muchísimas personas piensan que pueden arreglárselas sin metáforas. Y la última, ahí nos quedamos, la 8. ¿Qué marcas en la 8? La cantidad de verbios. Adverbios. La mayoría de diccionarios recogen la variante la calor como forma regional o arcaica, aunque esto es conjunción. La entrada que le dedica la academia a calor en el diccionario panhispánico de dudas es demoledora y da alas a quienes ven en la calor un vulgarismo que hay que extirpar. Si su uso en femenino, normal en el español medieval y clásico, se considera hoy, mira, vulgar y debe evitarse. Cuando pregunta adverbios, se considera la forma simple, ¿sí? Hasta la forma derivada, termina en mente. La locución no la cuente. Porque San Marcos pregunta tal cual, locución. Ellos te dicen, marque usted la expresión donde hay locución adverbial. Mientras que no te diga locución, ¿qué cuentes? La forma simple y derivada, 1. No cuentes locución, ¿sí? Ten cuidado en ese tipo de preguntas porque San Marcos sí es más explícito. En su enunciado te va a indicar, ¿no? Si te pide locución, te lo va a decir locución. ¿Ya está? ¿Qué haría con usted, pues, el resto? Porque ya nos dan el tiempo. Por aquí se ha movido. O nada más te doy las claves para que tú, por lo menos hasta la 11, ¿ya? En casa cheques. La 9, la D, la 10, la A, en casa chequeas esto. Y la 11,
B de bueno. Ya está. Que ahí también yo llegué, ¿no? Por cuestión de tiempo. Ya está. Ya Jesús. Jesús.